Bienvenidos esta mañana, muchas gracias por acompañarnos. Me gustaría presentar esta mañana, que nos va a predicar un pastor invitado. Es un hombre que yo admiro por su constancia, por su amor, por muchas tantas cosas. Me gustaría presentarlo hoy, que nos habla la palabra de Dios respecto a la sabiduría. Raúl Monroy, que es mi padre, si le podemos dar la bienvenida. Gracias por esta alabanza que realmente sí movió el día de hoy y siempre. Dice la palabra que el Señor desciende en medio de la alabanza de su pueblo. ¿Sí están de acuerdo en eso? Amén. Y bueno, también hay una buena noticia para ustedes y para los que nos escuchan. ¿Sabía usted que el Señor puso su nombre antes de la fundación del mundo? ¿Lo sabían? Amén. ¿Sabían que el Señor vieron sus ojos desde el vientre de su madre antes de nacer? Y sabía que ustedes no lo escogieron a Él ni escogieron servirle, sino Él nos escogió a nosotros. Entonces esa bendición pues ya está ahí, está dada y bien. Pues bueno, el tema que me pidieron dar el día de hoy del grupo de enseñanza que están dando aquí en la iglesia a través del pastor Paco, mi hijo. Ese es un tema, la sabiduría, y justamente estamos viendo una gran diferencia, un gran abismo entre sabiduría y la necedad, que sería lo contrario de la sabiduría. Estaba escuchando hoy en la mañana al señor Putin dando sus razones por las cuales ataca y atacará y seguirá atacando al país de Ucrania. La verdad es que da razones como, por ejemplo, que Estados Unidos le quitó a México territorio, etcétera, etcétera. Y tendríamos que ir a la historia para saber la verdad de eso. Pero ahí estamos viendo una diferencia enorme entre lo que es la sabiduría y la sabiduría, dice el diccionario, que es el más alto grado de conocimiento, y su contrario es la necedad. Y entonces vemos aquí que entre la sabiduría y la necedad estamos teniendo un problema internacional. Si este problema internacional se va a más, entonces podríamos entender que no va a haber ni vencedores ni vencidos. Nadie va a ganar y la sabiduría no sería. Sin embargo, tenemos fe en que las cosas sean diferentes. Y entonces vemos que en Proverbios capítulo 3, versos del 5 y 6, nos dice la palabra, dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Dice el verso 5, Proverbios capítulo 3, versos 3 al 5. No, del 5 al 6, perdón. 3, del 5 al 6. Y nos dice entonces, en el verso 5, confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Este es el principio precisamente del conocimiento. Este es el principio de ese razonamiento, ¿no? De la sabiduría del Señor. Dice, confía en el Señor. Nosotros estamos confiando en el Señor, hemos puesto nuestra vida encima de Él y hemos estado construyendo en su verdad. Si nosotros creemos que esto de la guerra va a seguir adelante y va a llevar a extremos, tenemos que confiar en el Señor. Yo creo que eso no va a pasar, yo creo. Oye, pero es que todo indica lo contrario, el Señor es un necio y está atacando a un pueblo que ni siquiera tenía nada que ver, ¿no? Y bueno, finalmente creo yo que Él esto, pero para eso necesitamos buscar, dice el verso 6, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará el camino a tomar. Y eso lo está diciendo, busca su voluntad en todo lo que hagas, en absolutamente todas las cosas que hagas, tienes que buscar su voluntad. Y entonces, aquí podemos ver que la palabra nos está recomendando
que nosotros vayamos siempre primero a consultar, busca primero su voluntad, qué es lo que Dios quiere para nosotros en esto. Y acá hablamos en algo fenomenal, que es una guerra, que es algo enorme, y interviene la voluntad no solo de una persona, aunque es la principal en este caso el señor presidente de Rusia. Sin embargo, en cosas sencillas nosotros debemos buscar su voluntad en las cosas más sencillas, porque sabemos que en su voluntad es donde vamos a encontrar la sabiduría. Se recordarán en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, verso 52, y eso no vaya para allá, se lo voy a leer. Y donde decía que Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y el favor de Dios y de toda la gente. O sea, Jesús, su sabiduría no solamente era para él, sino que además la gente estaba reconociendo esa sabiduría en él. Ahora, no sé si les ha tocado, y yo en lo personal sí he experimentado esta parte, donde dices, oye, esta persona no es una persona muy estudiada, no es una persona muy leída, muy letrado, y sin embargo habla con un denuedo, como decía en el libro de los Hechos, cuando decía, oye, estos apóstoles, ¿con qué autoridad hablan con ese denuedo, ¿no? Esa facilidad, esa sabiduría de palabra, pero es que esa sabiduría de palabra es la que viene precisamente de Dios, y es la misma sabiduría que estaba derramada en nuestro Señor Jesucristo cuando era joven. Dice la Escritura que hablaba con los doctores de la ley y todos se sorprendían de su sabiduría, y la gente se sorprendía de su sabiduría, y yo creo que más de una persona se ha sorprendido de la sabiduría de ustedes cuando hablan. Dice, oye, ¿y eso? ¿De dónde hay esta sabiduría? ¿De dónde hay? Pues viene de lo alto, esta sabiduría. Y nos dice en Proverbios, el capítulo 1, y yo creo que ahí sí les voy a pedir que vayan, porque no es un versículo, es prácticamente el primero y el segundo capítulo de Proverbios, está hablando de la sabiduría. Está hablando de la sabiduría. Recordarán ustedes, primero, vamos a hacer un antecedente en esta parte, que el rey Salomón, para que él llegara al reinado después de David, hubo algunos problemitas por ahí. Su hermano, el mayor, quería ser el rey y se metió en algunos problemas, etcétera, etcétera. Derivado de eso, cuando el rey Salomón es nombrado rey de Israel, él tenía miedo, él tenía mucho miedo por lo que había pasado, porque sabía que siempre el hermano mayor es el que normalmente sucede al trono, y si no era el mayor, el que le sigue, y curiosamente Salomón ni era de la primera esposa, y además pues era de los más chicos, de los hermanos más chicos, hijos más chicos del rey David. Entonces, en ese caso, cuando en sueños, dice que Dios le habló en sueños al rey Salomón y le dice, pídeme lo que quieras. Y entonces, ¿qué fue lo que le pidió el rey Salomón a Dios? Recordarán ustedes, le dijo, dame sabiduría para gobernar este pueblo, porque es un pueblo grande, es un pueblo complicado. El pueblo de Israel era un pueblo complicado, y lo podemos ver desde Génesis, y nos lo llevamos por Génesis, Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio, Reyes, etcétera. O sea, vemos que era un pueblo complicado. Y entonces, en este caso, el rey Salomón le dice, oye, ¿sabes qué, Señor? Dame sabiduría para gobernarlo. ¿Y se acuerda qué le dijo Dios? Dios le dice, oye, pues, por cuanto me pides solo sabiduría y no me pediste riquezas, ni tierra, ni fuerza en la batalla, ni esto ni otro, te voy a dar la sabiduría como nadie la ha tenido,
vas a ser la persona más sabio y entendido en esto, y todo lo demás además te lo voy a dar, ¿no? Que después pasaron cosas con el rey David, pero independientemente de eso, finalmente el libro de Proverbios también se le llama el libro de la sabiduría. Y es que justamente ahí es donde estamos en este momento. Y en Proverbios capítulo 1, versos 7 y 8, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, entonces la sabiduría, ¿cuál es el principio de la sabiduría? Es el temor de Dios. Oye, pero es que ¿cómo le voy a temer a Dios si Dios es amor? Bueno, ese temor es cuando hablamos de un temor reverente, hablamos de un temor de perder su gracia, de perder su amor, de perder su presencia. Yo creo que no es tanto porque nos castiguen o no nos castiguen, ¿no? Y entonces, si nosotros seguimos hablando de esta parte de la sabiduría, decimos, oye, si Dios es amor, no tengo que temerle porque es amor, pero el temor que tengo es perder su gracia, perder su presencia y perder su sabiduría. Entonces, hasta ahí estamos bien. Y por ahí el apóstol Santiago, en el capítulo 1, versos del 2 al 8, nos dice varias cosas. Si quieren, vamos rápidamente para allá. Y dice, si necesitan sabiduría, ¿sí? Si necesitan sabiduría, pídanla a nuestro generoso Dios y Él os dará y no los reprenderá por pedirla. La versión Reina Valera nos dice, pide sabiduría y se te dará abundantemente y sin reproche. Así, palabras más, palabras menos, así dice la versión Reina Valera. Entonces, oye Señor, dame sabiduría. Y eso es la parte en donde se hace la conexión entre Dios y nosotros cuando nosotros solicitamos, cuando nosotros queremos y caminamos sobre la voluntad de Dios. Si Él nos dice, oye, Señor, ¿qué voy a hacer con esto? Padre, dame sabiduría para poder resolver este problema. Padre, dame sabiduría porque mi hijo está empezando a tomar un camino no muy correcto y temo por su vida, temo por su bienestar, temo por su salud. O a lo mejor me ofrecieron un negocio que no es muy correcto que lo haga, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Entonces, cuando nosotros pedimos esa sabiduría, y yo lo puedo decir en primera persona, o sea, yo sí lo he experimentado y no una vez, lo he experimentado muchas veces. Bueno, con 5 hijos ustedes pensarán que desde luego que sí, que sí tengo que haber experimentado este tipo de situaciones. Y el Señor sí el Señor responde, siempre responde. Oye Señor, dame sabiduría de cómo tratar. Cuando tiene uno hijos, con los hijos es donde pone una prueba todos los frutos del Espíritu. Todos, absolutamente todos, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y de repente se cambian de canal y se van por los frutos del cinturón, o como dicen en México, de la chancla, ¿no? Entonces, sí, el fruto de la chancla, la vara de la corrección, dan sabiduría, ¿verdad? Y entonces quiere uno hacerlos sabios a base de chanclazos. Sí funciona a veces, pero no, no siempre es lo más correcto. ¿Estamos? Entonces, sí, con los hijos es una de las formas. Dice, cuando se la pidan, o sea, cuando pidan a Dios la sabiduría, verso 6, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios, y dice, y no duden. Porque una persona que duda tiene una lealtad dividida.
Es Santiago capítulo 1, verso 6, el que estamos leyendo ahorita, y dice, cuando se la pidan, la sabiduría, desde luego, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como la ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esto es, a ver, yo tengo un problema, le pido a Dios sabiduría y él te la va a dar. Dice, pero asegúrate que tu fe sea solamente en Él. Porque, es que yo sé que el vecino, el hermano, el compadre, lo que sea, es muy inteligente, sabe mucho. Y Dios te habla de una forma y el compadre te habla de otra y el amigo te habla de otra y el abogado consejero te habla de otra y etcétera, etcétera. Y entonces dice que empiezas a ser tan inestable como una ola del mar, es decir, te arrastra de acá para allá. Y ya tienes 5 opiniones y pues empiezas a voltear y cuál era la correcta. Lo que sí pasa, y estoy seguro, es que dejaste de escuchar la voz de Dios. Seguro. Piénsalo un poquito. ¿Recuerdan el pasaje en donde vienen los apóstoles en la barca, Jesús se había quedado a orar en el monte y entonces le dice, Señor, dice, ustedes váyanse, yo los alcanzo. Y entonces ven venir en la noche caminando sobre el agua al Señor y entonces dice, un fantasma, ¿no? Pensaron que era un fantasma o algo parecido. Y les dice el Señor, no temáis, soy yo. Pedro le dice, Señor, haz que yo vaya contigo. Y Pedro empieza a caminar y dice, ven, y empieza a caminar sobre el agua. ¿Qué pasó, Pedro? O sea, dejó de ver al Señor y vio esa oscuridad. No sé si ustedes han podido estar en el mar en la noche, es una oscuridad tremenda y sí da miedo. ¿Qué vio Pedro? Eso, quizás escuchó el ruido del mar, quizás escuchó otra cosa, pero dejó de ver al Señor. Y entonces, ¿qué sucedió con Pedro? Se empezó a hundir. Señor, rescátame, me hundo. Y lo toma de la mano y lo saca y dice, ¿qué pasó, Pedro? Pues, dudaste. Justamente a eso se refiere este verso 6. Dice, cuando pidan, asegúrense que su fe sea solamente en Dios. Y sí pasa, mientras más entendemos, mientras más conocimiento tenemos, mientras más estudiamos, mientras más leemos, pues empezamos a confiar un poco más en nosotros que en el Señor. Y eso pasa. Y a mí, yo me confieso, a mí me ha sucedido más de una vez. Entonces, no podemos tener una división de le creo a Dios o medio le creo a Dios y le creo en mis fuerzas o en el consejo o lo que sea, ¿no? Dice en el verso 7, esas personas no deberían esperar nada del Señor. Uf, uf. O me vas a hacer caso o no. Imagínense que ustedes son un consultor y llega una persona, oye, consultor, fíjate que tengo este problema y ustedes tienen la solución del problema. Usted tiene que hacer esto. Y al día siguiente llegan, oiga, es que hablé con otro consultor y me dijo esto, cosas diferentes. Y hablé con otro y me dijo esto. ¿Qué le contestarían ustedes? Pues hágale caso a quien usted quiera. Yo ya le dije lo que va a pasar y cómo vas a resolver su problema. ¿Sí? ¿Para qué me viene a ver entonces? Pues aquí está diciendo el Señor exactamente lo mismo. ¿Para qué me viene a ver? Si esas personas no deberían esperar ya nada del Señor. Pues ve y haz lo que tú creas correcto. Pero no es lo que tú creas correcto, no es lo correcto. A veces, la mayoría, ¿no? Y su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Dice el verso 8, su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Y entonces son inestables en todo lo que hacen. Todo, no una parte sí y una parte no. Es todo lo que hacen, absolutamente está dividido. Entonces, la sabiduría, pues obviamente dice en Santiago 1, verso 2,
Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. ¿Por qué me voy a alegrar cuando tengo problemas? Bueno, eso lo hemos escuchado en 1000 prédicas y sabemos que es porque vamos a tener la respuesta del Señor de una forma y de la otra. Tener una actitud de gozo, significa que vamos a tener la oportunidad de estar con Él. Y luego por aquí nos dice, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Entonces, esa fe, el ejercicio de la fe, pues nos permite entrar, le llamo yo, en el gimnasio de la fe, en el gimnasio de Dios. Vamos a fortalecernos en todos los aspectos. Y crean que hemos pasado algunas cosas no muy gratas, Y hay que pasar, nuestra fe debe estar basada en la humildad, nos llevará a una voluntad rendida a la voluntad de Dios. Así que dejen que crezca, dice en Santiago 1:4, dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, sean perfectos y completos, y dice que no les faltará nada. O sea, Él seguirá siendo, y seguirá siendo nuestro proveedor como siempre, ¿no? Ok. Y luego nos dice que la sabiduría está basada en creencias. Si necesita sabiduría, pídasela a nuestro generoso Dios y Él lo dará. Asegúrese que la fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene su lealtad dividida. Las personas no deberían esperar nada del Señor, dice, su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Ok, y se desarrolla con una actividad, esta ya lo habíamos visto. La sabiduría en forma práctica, y seguimos viendo ahora, regresamos otra vez a Proverbios 1, verso 8, y nos dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. ¿Por qué nos da ese ejemplo? Y la verdad sí está, sí la tenemos ahí, Paco. ¿Sí? Es Proverbios 1:8. Dice, oye hijo, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. ¿Cuántas veces nos dijeron nuestros papás? En el caso de los jóvenes que tienen hijos chiquitos, pues bueno, todavía se los han dicho, pero no lo entienden muy bien. A los que ya están más grandecitos ya lo entienden perfecto, que papá y mamá jamás te van a recomendar o te van a pedir que hagas algo que sea contra tu salud, contra tu beneficio, contra algo. Por eso es que lo está diciendo Él como nuestro Padre. O sea, yo veo ahí reflejado al Padre a todo lo que da, ¿no? Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello, y collares a tu cuello, y bueno, los malos consejos, ¿no? Collares a tu cuello los malos consejos, es decir, adorno de gracia será tu cabeza el que escuches la instrucción de tu padre y de tu madre, y los collares a tu cuello serán los malos consejos. Ahora, si los pecadores te quisiesen engañar, porque ahí nos está diciendo en el versos 10 al 15, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si te dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo, hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos, echa tu suerte entre nosotros y tengamos todos una bolsa. Esto que acabo de leer es lo que pasa todos los días por todos lados. Oye, ven, mira, aquí si hacemos esto, vamos a ganar mucho dinero, va a ser un dinero fácil, va a ser esto, va a ser lo otro. Eso es precisamente lo contrario de la sabiduría. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, dice la palabra, no puedo decirlos todos los versículos, pero todo el capítulo 1 y 2 de Proverbios está así plasmado como si estuviéramos leyendo el diario de nuestra vida o de la vida de una persona del día de hoy. Nos prometen, oye, vamos a hacer esto, mira, con esta tranza por acá que vamos a hacer con esto, si le hacemos vamos a ganar más dinero y vamos. Siempre el final de todo eso, nos dice Proverbios, todo, siempre el final, sin remedio, va a ser destrucción.
Ya bien sea de tu fe, sea de tu economía, sea de tu libertad, o a lo mejor de todo junto, que es lo más probable. Imagínense que se junta uno para matar a alguien, o, o si alguien te hace daño y dices, pues voy a contratar a alguien para que lo mate, Dios me guarde, ¿no? Pero la verdad es que nosotros pensamos que eso es como que pasa solo en las películas, pero es una verdadera realidad. Y pues, ojalá no sucediera, ¿no? Y entonces nos dice en el 23, vuelve a mi reprensión, dice el Señor, regresa a mí. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre ustedes, o sea, sobre nosotros, y os haré saber mis palabras. Vuelve a mí, regresa. Oye, te desviaste, no importa, regresa. Siempre nosotros seremos para Él como el hijo pródigo. O sea, de una forma u otra nos abraza, nos arropa, nos cobija y dice, volveos a mi reprensión y aquí yo derramaré mi espíritu sobre ustedes y haré saber y los haré saber mis palabras por cuanto llamé y no quisiste oír. O sea, ahora viene al contrario. Si no escuchaste, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste mi consejo y mi reprensión no quisiste oír, también yo me reiré en tu calamidad. O sea, no se alegró, nada más se rió. Y me burlaré cuando os viniere lo que tú temes que va a pasar. Entonces, bueno, si ya sabemos, Él solamente nos está diciendo aquí, ¿sabes qué? Por favor, no lo hagas. Regresa, que tu corazón venga otra vez a mí. Y entonces, eso es la sabiduría que viene del Señor. Dice en Proverbios capítulo 2, versos del 1 al 6, dice, Hijo mío, si recibieras mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, y si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. O sea, aquí nos confirma lo que nos dijo en el versículo 7, capítulo 1, dice que Jehová es la sabiduría. Aquí te dice otra vez, yo soy la sabiduría, búscame a mí y obviamente tú tendrás. Y dice en el siguiente versículo, Él provee de sana sabiduría a los rectos, escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las verdades del juicio y preserva el camino de sus santos. Es decir, es una gran promesa que dice, nos proveerá de la sana sabiduría, será el escudo de los que vamos en el camino, un escudo rectamente, y el que guarda las veredas de juicio y preserva el camino de los santos. Qué promesa, ¿verdad? Verdaderamente es una promesa muy hermosa. El que nos diga, oye, pues yo preservo tu camino. Y cuando habla de tu camino, habla absolutamente de todas las cosas. En la casa, en el trabajo, en la calle, en los negocios, en el descanso. Él preserva nuestros caminos. Y le damos gracias a Dios por eso. ¿Cómo andamos de tiempito, Paco? 3 minutos. Pues solamente quiero darles gracias y decirles, la sabiduría es el camino. Eso no quiere decir, incluso así lo comento porque lo he escuchado por ahí también, que la sabiduría, el que tú adquieras sabiduría en lo que haces, en tu trabajo, en tu expertise, no está peleado con el Señor. Lo que está contrario es cuando la usas para las cosas que no son buenas. Si tú te dicen, oye, pues es que fíjate que no ando bien de dinero, etcétera, etcétera, pues a lo mejor la opción es que estudie uno una cosa más para poder ascender en el trabajo y no escuchar a lo mejor al vecino que diga, oye, no, mira, es que si vendes droga por acá vas a ganar dinero rápido. No, va uno a ganar el camino. Irse por la vereda corta no lleva a ninguno, es un abismo.
y ya una vez entrando en eso, pues no sabemos. Entonces, pues hay que armarse nada más de la armadura de Dios, de la coraza de justicia y entender que Jesús es nuestra roca, nuestro escudo, nuestra fuerza y nuestro libertador. Dios les bendiga. Muchas gracias. Sí, se oye. Quiero hacer dos llamados principales. El primero es si usted está del otro lado de la cámara o nos está escuchando en podcast hoy y dice, ¿sabes qué? Yo quiero recibir esa sabiduría. Yo quiero recibir ese temor de Dios y no el temor de, es que si me porto mal me va a caer un rayo encima, porque eso no es lo que es el temor de Dios. Pero el temor de Dios es, voy a hacer algo malo y híjole no, que no lo quiero entristecer. Que si Dios se enoja, dice la palabra que sí. Pero lo que no queremos hacer es entristecer al Señor. Y a lo mejor usted dice, necesito la sabiduría, necesito poder temer a Dios hoy, necesito, ¿sabes qué? Yo ni siquiera conozco de Cristo. ¿Qué significa esto para mí? Ahorita el pastor estaba hablando de todo este asunto y ¿sabes qué? Hoy quiero enfocar mi vida nuevamente. Si usted dice hoy, ¿sabes qué? Yo quiero entregar mi vida a Cristo. Vamos a hacerlo hoy, esta mañana. Entregar la vida a Jesús no significa volverse en una persona amargada, triste, aburrida. No somos cristianos, somos cristianos. Y cristiano significa en la palabra original pequeños cristos. Y Jesús no era una persona aburrida ni triste, andaba en las fiestas, andaba en el relajo, andaba haciendo las cosas de su Padre. No le estoy diciendo váyase al bar, eso no está bien. Pero le estoy diciendo hoy, si usted quiere ser parte de la mejor familia de la tierra, la familia que comparte en las buenas y en las malas, la familia que se cuidan entre ellos, la familia que tienen al papá más cool del mundo, este es muy bueno, pero el de allá arriba es todavía mejor. Si usted me dice, ¿sabes qué, pastor? Yo quiero tomar esa decisión. Si usted está manejando, no cierre sus ojos, pero si usted está en un lugar donde puede cerrar sus ojos y puede concentrarse, hágalo. ¿Por qué no se pone de pie conmigo los que estamos presentes? Vamos a apoyar a los que están tomando la decisión por primera vez. Y lo único que le voy a pedir, lo único que nos pide Dios para poder entregar nuestra vida a Él, ser salvos, es que nosotros hagamos una oración muy, muy sencilla. Y que lo creamos en el corazón, porque no vamos nada más a periquear. Para eso está fácil aprenderse una poesía y la periqueamos todo lo que queremos. Pero vamos a decírselo al Señor con todo el corazón. Si usted está listo para tomar esta decisión, dígalo conmigo. Señor Jesús, te doy gracias por el sacrificio de la cruz. Te pido perdón por todo mi pecado, porque yo sé que te he fallado. Esta mañana yo reconozco y creo que Dios Padre te levantó de la muerte con poder. Hoy te entrego mi vida, te pido que tú seas mi Señor y mi Salvador, y como tal te confieso como mi único Señor, mi único Salvador, mi único proveedor. Te pido que vengas, que mores en mi vida, que me hagas una nueva creación. Y te entrego hoy todo lo que soy. Y te doy muchas gracias, Jesús, porque sé que hoy has transformado mi vida. Si usted hizo esta oración hoy, le voy a pedir que me contacte. Puede usted hacerlo por WhatsApp al 918-350-9486. Puede ir a facebook.com/ofa.hispano. O puede ir a YouTube, buscar OFA Hispano y mandarme un mensaje por YouTube también. Me gustaría poder decirle cuáles son los siguientes pasos y celebrar con usted que tomó una decisión tan importante. Pero si usted está hoy aquí, esta mañana, y me dice, ¿sabes qué, pastor? Necesitamos crecer en sabiduría hoy. Porque últimamente con todo lo que está pasando afuera y lo que pasó de la pandemia y la pérdida de empleos y la cuestión económica y la gasolina subiendo y la inflación y todo lo que está pasando, pastor, yo no sé para dónde ir. Mi horóscopo hoy me dijo que primero que nada necesitamos quitar su horóscopo del camino. Porque el Señor no trabaja de esa manera, el Señor trabaja en una línea recta entre usted y Él. No hay intermediarios. Dios no es una compañía telefónica, no trabaja a través de operadoras, Él trabaja directo.
Si usted está hoy aquí y dice, ¿sabes qué, Señor? Yo he recibido sabiduría de ti, pero yo sé que no es suficiente lo que tengo. O si dice, Señor, hoy necesito realmente confiar en ti porque jamás he puesto mi confianza en ti. Yo soy muy bueno en todo lo que hago y soy el mejor de mi compañía y he confiado en mi propia fuerza, pero esa sabiduría es sabiduría del mundo y no es la que necesitamos para crecer. Vamos a orar esta mañana. Cierre sus ojos donde usted está. Usted sabe cuál es su necesidad. Si usted necesita que oremos personalmente por usted, venga al frente y vamos a orar por usted personalmente. Me gustaría orar con el resto de la iglesia si usted no necesita oración directa. Señor, te damos muchas gracias esta mañana. Gracias por la palabra que nos trajiste, Señor. Te damos gracias porque tú eres un Dios impresionante. Porque en medio de toda nuestra necedad y en medio de toda nuestra terquedad, porque somos gente terca, tú, Señor, nos mandaste una palabra de sabiduría a través, Señor, de la Biblia. Y no nada más nos diste una, pero nos diste muchas palabras de sabiduría. Gracias, Señor, porque dice la palabra en Santiago que si nosotros te pedimos sabiduría, tú nos la vas a dar. Y entendemos que es una promesa que nosotros tenemos ahí y es la única promesa que no tiene ninguna condición. Nosotros podemos pedir sabiduría y tú nos la vas a dar. En esta hora, Señor, te pedimos que tú hagas que tu Espíritu descienda poderosamente sobre nosotros. Que tu sabiduría descienda de una manera impresionante sobre nosotros. Señor, necesitamos sabiduría, pero necesitamos entender el principio de la sabiduría, que es el temor a Dios. Y te pedimos que esta mañana tú abras nuestro corazón, Señor, que en esta mañana nos hagas ver que necesitamos de ti, necesitamos, Señor, temer. No en un aspecto negativo, pero en un aspecto de reverencia a ti. Necesitamos darte a ti la gloria, el honor, ponerte en el primer lugar, que es lo más importante. Señor, ayúdanos a entender que tú debes estar en el primer lugar, tú debes estar en el centro, tú debes estar en el trono de toda nuestra vida. Y te pido, Señor, que por encima de todas las tragedias, lo que está ocurriendo allá en Asia, en Rusia, Ucrania, lo que está pasando ahorita aquí en el país, que hay tantas situaciones y las marchas y los desacuerdos y la inflación. Señor, danos sabiduría del cielo para poder nosotros aferrarnos a ti, asegurarnos de ti, Señor, abrazarnos a ti y saber que tú tienes la respuesta de todas estas preguntas y todos estos problemas. Danos la sabiduría, Señor, para caminar todos los días entendiendo que es a través de ti que nosotros logramos la salvación, que es a través de ti que nosotros recibimos la provisión, que es a través de ti que nosotros recibimos la sanidad. Danos la sabiduría, Señor, para salir y hablarle a la gente de ti y en lugar de dejarlos morir en su pobreza espiritual, que nosotros seamos quienes les llevemos las respuestas que también ellos están buscando. Danos la sabiduría para hacer lo que nos has llamado a hacer, que no seamos indolentes, pero que seamos sabios, ir de entregar el mensaje de salvación, ir a entregar nosotros el mensaje de restauración a la gente que necesita ser restaurada. Ayúdanos, Señor, a entregar resultados positivos de nuestro trabajo y nuestra obra para el reino. Danos sabiduría, Señor, para trabajar bien y tratar bien con nuestra familia, con nuestros empleadores, con nuestros empleados, para tratar bien con la gente alrededor de nosotros, vecinos, amigos, primos. Ayúdanos, Señor, danos sabiduría para mostrar tu amor, tu gracia, tu favor a través de nuestras acciones. Y que cuando la gente venga a preguntarnos, oye, ¿tú qué piensas de? Podamos, en lugar de darles una ideología política y una teoría de conspiración, podamos darles mejor una palabra de sabiduría, una palabra que les mueva el alma, que les haga verte a ti en lugar de estar viendo a la situación. Danos la sabiduría para poner en lugar de nuestro problema arriba de ti, para ponerte a ti arriba del problema y en lugar de hablarte a ti de nuestro problema, decirle al problema qué tan grande eres tú. Danos la sabiduría, Señor, para hacer las cosas como tú nos has mandado hacerlas. Danos la sabiduría, Señor, para ponerte a ti por encima de todo. Te damos gracias esta mañana, te bendecimos, Señor. Bendice a mis hermanos, bendice sus trabajos, bendice su casa, sus finanzas, su salud. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú te muevas en cada área de sus vidas. Dales una semana de victoria.
y permíteles ver tu favor y tu gracia y tu misericordia esta semana en el nombre de Jesús. Y si me permite, quiero dejar esta bendición. El Señor dejó en Números, Moisés se la tenía que dar al pueblo y me encanta dejárselas porque usted también la necesita. Que el Señor me lo bendiga y lo guarde. Que el Señor bendiga su entrar y su salir, su acostar y su levantar. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted y que le dé paz hoy, mañana y por los siglos.